Bueno, bueno, queridos, bueno, bienvenidos y gracias ahí por acudir a este llamado, a este espacio. Ahorita, pues tenemos varias necesidades relacionadas con la asamblea ordinaria del año que debe estarse llevando a cabo por tarde en marzo. Estamos viendo poderla hacer a mitad de marzo, quizá sábado 14. Todavía no hemos enviado la convocatoria como oficial, pero estamos pensando que eso puede, o sea, podría ser como fecha límite esa fecha. No lo hacemos antes porque todavía nos hace falta definir muchas cosas en comunidad para poder llegar a una reunión de esas y que pueda ser ágil. Normalmente, sobre todo para las familias recientes que no tienen como esta experiencia de asamblea en mi tribu. Creo que sí hicimos una asamblea extraordinaria el año pasado, pero asamblea ordinaria, pues procuramos llegar a esa asamblea ya con decisiones consentidas, ¿no? Y simplemente pues hacer como todo el formalismo que requiere una asamblea y un acta que debe presentarse a Cámara de Comercio. Entonces, parte de esas conversaciones o de esas decisiones tienen que ver con la contratación de personal, porque afecta, por supuesto, directamente el presupuesto. Y una de esas contrataciones, por lo menos que hemos venido integrando, es la contratación de una persona externa que nos ha venido apoyando en labores de construcción y mantenimiento y que hasta la fecha pues ha sido Brian. En alguna otra reunión de pioneros les compartimos un pedacito de esta historia y fue como, bueno, como qué contratos se han hecho con Brian, de qué montos, bueno, bajo qué objeto. Y, y ahora pues estamos de cara a la pregunta de cómo vamos a solventar estas mismas necesidades que de hecho pues se vuelven mucho más evidentes para este año, dado que pues estamos yendo más a la flora, ¿no? La flora tiene ya ahora más presencia, hay residentes en la flora y además pues tenemos una licencia de construcción a la que hay que darle, bueno, a la que hay que aprovechar, ¿no? Claramente. Entonces, lo que no sabemos es, bueno, con qué estrategia vamos a irnos esta vez para solventar esas necesidades. Y hay una necesidad de tiempo sobre esta decisión porque a Brian, aunque se le vence el contrato el 31 de marzo, debemos, por si hay cualquier cambio, o sea, si la decisión es no renovarle el contrato tal cual en las mismas condiciones, sino hacerle ajustes o simplemente tomar la decisión de no contratarlo más, se le debe anunciar a más tardar el último día de este mes. Entonces, por esa razón es que esta conversación, pues sí, es importante y pues ir alineándonos sobre alguna decisión. Para eso entonces hicimos un sondeo y un formulario que pues ustedes respondieron y tuvimos 44 participaciones. Chévere porque pues muchas personas contestaron el formulario. Y lo primero que voy a hacer en esta reunión entonces es como presentar ese contexto de los resultados del formulario. En algunos puntos no voy a entrar en mucho detalle porque, como ustedes vieron, el formulario tenía también preguntas abiertas que eran opcionales, pero ahí hay mucha información que si nos detenemos pues a leer una y una se nos va la reunión. Entonces voy a tratar como de hacer un mapeo general y ojalá sobre las 7 por tarde ya podamos abrir una conversación en plenaria sobre lo que vamos pensando en relación a esta decisión, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla de una presentación para ver esos resultados. Bueno, entonces, aquí lo primero es que quisimos vía formulario ver qué tanto, o sea, se reconocían
algunos aspectos como oportunidades o ventajas de poder contratar a una persona externa de manera fija, digamos, por largos periodos. Entonces, dentro de esos aspectos estaban la disponibilidad constante de mano de obra, eh, que el proceso, digamos, pedagógico, formativo de esa persona pudiera ser sostenida en el tiempo, ¿no? Al no estar, digamos, contratando diferentes personas. Que se construye una relación de confianza, pues obviamente al tener como, pues ese trabajador permanente, que podemos pensarnos en un proceso gana-gana para ambas partes, ¿no? Más difícil que cuando es una contratación, eh, pues del día. Em, Nos ha pasado que pues hasta ahora, ¿no? Hasta ahora la experiencia ha sido que cuando Brian nos ha ayudado con temas de construcción, pues claramente contratarlo aparte para solamente, digamos, hacer obras, contratos por obra o labor, digamos, por una labor específica, pues saldría mucho más costoso que, eh, que de esta manera, ¿no? Como un contrato por nómina en donde pues simplemente cumple unos horarios y bueno, ya se le planean más actividades. Poder garantizar la seguridad social del trabajador, porque pues cuando contratamos jornales esto es muy difícil, ¿no? Y también la posibilidad de garantizar el avance, digamos, del proyecto en general, no tener que tener como cortes o interrupciones en el proyecto. Entonces, en términos generales, pues lo que podemos ver acá es que pues la gran mayoría de personas que respondieron la encuesta reconocen o valoran todos estos aspectos como, o confirman, ¿no? Estos aspectos como que sí son una oportunidad o una ventaja en estos casos, ¿no? Valorando, pues, digamos, entre 5 y 4 como los puntajes más altos. También algunas personas, digamos, el azulito, el azul oscurito, es las personas que consideran que no tienen mucha información para dar para contestar esta pregunta, ¿no? Y eso también, pues, era válido. Entonces, bueno, esto como conclusión muy general. Sin embargo, también se preguntó sobre, bueno, si además de estos aspectos hay otros, pueden haber otros que también sean una oportunidad o ventaja eh, al contratar personas externas para esto. Entonces, ahí voy a pedir a Hernán, si me ayudas a leer estos comentarios de algunas personas que dan la encuesta. Dale. Contar con una persona ante imprevistos urgentes y cuando personas de mi tribu necesiten apoyo en proyectos o trabajos personales, que puede salir más económico que la opción de contratar por días, que pueda haber apoyo a proyectos particulares de los asociados en temas de construcción o productivos, contar con la disponibilidad de mano de obra para apoyo en mingas veredales cuando los asociados no podemos apoyar, que con una aldea grande como mi tribu vamos a necesitar casi siempre una persona constantemente para trabajos dentro de la flora. Por eso piensa la persona que contestó que debemos considerarle contratar a una persona confiable de tiempo completo. Al generarse un vínculo en el tiempo, las labores y las actividades se realizan con compromiso y entrega, y no solamente por un sueldo o jornal. La visión del proyecto general con su evolución en el tiempo es un conocimiento invaluable. El hecho de contar con una persona a la que se le garantice la cobertura de seguridad social nos brinda seguridad como asociación en caso de que se presente algún accidente laboral. Y otra labor que considera la persona se podría aprovechar al tener a alguien de tiempo completo es el cuidado de los sistemas productivos para avanzar en las metas de producción de alimentos para la comunidad, máxime con el número de personas que ya están habitando en la flora. Y por último, les parece una ventaja enorme para las familias contar con la posibilidad de tener apoyo externo de confianza para sus proyectos familiares y construcciones. Vale. Bueno, acá hay otras, no sé ¿quién quiere apoyar? Oscar, ¿estás por ahí? Estoy. Dale otra voz, dale. ¿En dónde, perdón? ¿Cuál? Todo, ¿En todo, dónde quedó? todo. Estoy de acuerdo que Estoy de sí. acuerdo. Estoy de acuerdo que si una persona es contratada, tenga las mejores garantías.
Veo que a nivel presupuestal puede ser un factor que no ayuda a la asociación. Por eso he comentado la importancia de poder entre todos realizar las diferentes labores, como aporte a nuestro tiempo y nuestra asociación. Uno, seguridad al tener una persona más que es permanente y puede hacer presencia y observar lo que ocurre en espacios de la flora no muy concurridos por el resto de la comunidad. Dos, si es de origen campesino, podemos aprovechar sus saberes en temas de campo, agricultura, etcétera. Sus contactos para otras labores y nos puede alertar, aconsejar o apoyar sobre cosas que no sabemos respecto al campo y al relacionamiento con la comunidad campesina. Tres, en el caso de Brian, hay aspectos muy especiales que tal vez no encontraríamos en otros trabajadores externos. Los lazos que ha creado con muchos, su observación y aprendizaje sobre mi tribu y sus dinámicas. El rol que ha tenido mi tribu en su vida para crecimiento y sentido de vida. Su gran disposición y habilidad para aprender. Las experiencias que nos comparte y enseña. Su integración en ciertas dinámicas sociales de la cual varios disfrutamos. Cuatro, para una conversación futura. Me parecería valioso explorar la opción de vincular a Brian como asociado. Contar con alguien permanente garantiza atender las necesidades del territorio cuando no hay disponibilidad de quienes habitan allí. Hacer un trabajo integral que considere construcciones y producción de alimentos. Importante, que va conociendo la finca y guarda memoria de procesos y lugares. Gracias, Oscar. Bueno, entonces ahí podemos ver como que algunas cosas diferentes salieron, como el apoyo en sistemas productivos, que quizá no es tan evidente cuando decimos mantenimiento de la flora, ¿no? El intercambio de saberes, dependiendo pues del origen también de esta persona que se contrate, el apoyo que pueden tener de pronto algunos proyectos familiares por tener también pues acceso más fácil, digamos, a esta persona. Bueno, en términos generales eso. Ahora, eh, el mismo sondeo, pero entonces ya para reconocer o no aspectos que en cambio pueden convertirse en un reto o un desafío al contratar personas externas. Y que además al contratar personas externas que, bueno, por periodos largos, que no viven ahí cerca, ¿no? Que no pueden ir y venir y volver todos los días, pues requiere también como que debamos, digamos, dar solución o pensar en estrategias para ofrecerle una vivienda, que es el caso de Brian. Entonces aquí quizás sí ya los resultados no son, digamos, tan parejos como en la tabla pasada. Aquí quisimos pues sondear estos aspectos, ¿no? La planeación como el reto que puede volverse, pues ser juiciosos con una planeación de actividades, ¿no? Para que haya realmente una ejecución juiciosa de las actividades, bueno, de las necesidades. La supervisión del trabajo y horarios, para que realmente eso se esté haciendo, que se esté cumpliendo. Acuerdos de convivencia y relaciones interpersonales, dada pues la cantidad de tiempo que permanece esta persona allí, vivienda en el lugar, que era lo que mencionaba. Disponibilidad de presupuesto, por supuesto, pues porque hay que comprometerse ya a un contrato de por lo menos un año. El tema de riesgos legales, esto era más bueno porque hay, a veces he escuchado, por ejemplo, o ha salido, ¿no? El riesgo que de pronto esa persona por estar ahí viviendo tanto tiempo, entonces pueda de pronto en algún momento decir que, ¿no? Posesionarse eh, y bueno, poner una demanda, en fin, ¿no? Cosas de este tipo. Y el reto también de la participación en encuentros de mi tribu, que incluso una pregunta también que pretendí como detallar mucho más esto. Entonces ahí, bueno, se reconoce este tema, digamos, el que más se reconoce como complejo, como un reto, es este de los acuerdos de convivencia y las relaciones interpersonales. Ahora más, pues porque hay personas viviendo en la flora y ya se están usando algunos espacios de la casa pionera, ¿no? Pues para el caso particular de Brian. Entonces se hace necesario y se convierte realmente en algo importante por cuidar. ¿Cómo van a ser esos acuerdos de convivencia si se están compartiendo espacios como este? Mm, bueno,
así como un reconocimiento también muy parecido, el tema de supervisión del trabajo, eh, el tema de la vivienda del lugar, bueno, pensamos que eso también en general, bueno, sí, como muy parejo. Y algo que sí tiene como un comportamiento bien distinto es este tema de la participación en encuentros de mi tribu, donde 14 personas dicen, bueno, que quizá no tienen el conocimiento suficiente para responder la pregunta, pero además de eso, pues bueno, hay unos puntajes en los valores más bajitos que empiezan a tener importancia y pues, digamos, está mucho más repartido eso allí. No pareciera ser, por lo menos de manera muy general, que fuera realmente un reto. Entonces, bueno, aquí también pues se preguntan si hay aspectos diferentes a los ya nombrados que puedan llegar a significar un reto. ¿Quién nos ayuda ahí con esa lectura? Por favor. Por aquí en casa ya está lloviendo súper fuerte, entonces, bueno, espero que se esté escuchando bien. Pues todos tienen las cámaras apagadas. Deberían alguno que otro acompañarme a no sentirse tan solo. Yo leo, Diani. Dale, Andy. Es que estoy desde el celular no es tan fácil, pero listo. Riesgo de que el trabajador desarrolle sus labores bajo el efecto de sustancias alucinógenas. Para mí es importante que los trabajos hechos o que vamos a hacer en la flora deben estar supervisados por una persona externa. En la pregunta anterior, la calificación 3 es porque depende de algunas variables. En cuanto a los riesgos legales, son mucho mayores al no contar con una persona contratada y con cobertura de seguridad social, sino hacerlo con cualquier particular que pueda llegar a accidentarse dentro de la flora. En cuanto a la vivienda, siempre que quede claro y expreso en el contrato que es una parte del salario o un beneficio y que en cualquier momento se podría cambiar a juicio del empleador, no le veo riesgo. Para mí, lograr equilibrio entre el dar y el recibir a satisfacción ambas partes en la contratación. Cuidado mínimo de la flora. Me parece importante conversar en comunidad en algún momento sobre nuestras percepciones, vínculos y perspectivas en torno a Brian. Creo los desafíos, como los señalados, se pueden manejar con planeación y acuerdos claros. Listo, gracias, Andy. Bueno, entonces aquí pues surge un tema que yo creo que, pues, bueno, quizá para la mayoría sea familiar, ¿no? Y es que pues Brian eh, consume marihuana. Eso creo que no ha sido pues un secreto, ni tampoco es que él, bueno, no sé, lo oculte así, ¿no? Para muchos es muy evidente, de hecho, incluso, bueno, incluso a veces lo hace con miembros de mi tribu también. Entonces, claro, aquí el alerta y la pregunta que surge es, bueno, ¿eso cuándo está pasando? ¿No? O sea, ¿eso en qué momentos del día está pasando? También, ¿qué pensamos como comunidad sobre eso? ¿Y qué riesgo hay que él lo esté haciendo en horario laboral? Em, y aunque en el contrato, pues hay una cláusula que habla sobre que no puede hacerlo mientras está en su jornada laboral, si no solo esto, sino ingerir bebidas alcohólicas, en fin, eh, pues realmente pues no hay un seguimiento exhaustivo que nos logre, que nos logre garantizar que eso no pase. Entonces, pues sí, esta es una alerta, un reto, ¿no? Y algo que será importante cuidar en caso de que pues, se decida seguir con Brian. Algo que es importante también por conversar con él. Bueno, listo. Ahora, fue importante también preguntar, pues en el formulario y sondear algunos aspectos ya en la experiencia con Brian, tanto de su trabajo como también de temas, pues ya de temas más de relacionamiento. Entonces, aquí están los siguientes, bueno, calidad de trabajo, cumplimiento, actitud de servicio, buen trato, capacidad de aprendizaje, orden y aseo, apertura para compartir saberes y destreza en el manejo de herramientas.
Aquí sí quizá pues hubo varias personas que no pudieron responder, pues o valorar, digamos, varios de estos aspectos por no tener suficiente información y eso es más que normal, ¿no? Por eso de hecho siempre, o sea, fue importante poner esta opción eh, porque, bueno, claramente no todos no han tenido la oportunidad de estar cercanos a él y pues mucho menos con respecto como al trabajo. Entonces, pues eso está perfecto. Y bueno, aquí destacar que quizá pues fueron, digamos, bien valoradas por las personas que creen sí tener información para poder dar una valoración, la calidad de su trabajo, el cumplimiento, digamos que más o menos, actitud de servicio, buen trato, capacidad de aprendizaje, apertura para compartir saberes y destreza de manejo de herramientas. Y hay un aspecto que es el de orden y aseo, que en cambio tuvo una valoración bien bajita, ¿no? De hecho, ahí pareciera que se reconoce más bien como que hay una oportunidad de ajuste, ¿no? Y de mejora. Entonces, bueno, eso ya también nos dice algo respecto a nuestra experiencia este tiempo con Brian. Bueno, aquí ya hay como temas específicos que las personas han querido también como nombrar en relación con pues, sí, con su experiencia con Brian. Entonces aquí también, bueno, alguien que me ayude también a leer por Dale, yo, esta Dianita. talento. Honestidad y respeto con las personas de mi tribu, tener en cuenta el riesgo legal y de carga laboral que implica un alto riesgo de accidentes al que estamos expuestos basados en el hecho de que Brian a veces trabaja bajo efectos de sustancias como la marihuana. Un aspecto que valoro es que Brian es muy respetuoso, discreto y tranquilo. No se mete en líos con nadie y no transmite chismes, comentarios ni opiniones sobre las personas de la comunidad o lo que hace. Me parece valioso también la forma en que se identifica con mi tribu y reconoce el bien que estar, el bien de estar en este proyecto, supongo yo. Le ha traído a su vida. Les, les se siente parte y yo lo siento parte también. Ahí está un poquito difícil de leer. Es un joven con mucho potencial y creo que aún le queda mucho por contribuir aquí y a nosotros por apoyarle. Con las interacciones que hemos tenido con Brian, pienso que sería una buena opción de tener a él para ayudar en las labores de mantenimiento y construcción en la flora. Hay un interés genuino en el propósito del proyecto. Me genera confianza, lo veo como un aliado. Es una persona que demuestra interés en el proyecto de mi tribu, que desea aportar y aprender, que brinda estabilidad, entre paréntesis, conseguir personas que quieran trabajar de forma estable por largos periodos no es fácil y tiene conocimientos valiosos para el proyecto. Ha manifestado apoyar la enseñanza de uso de herramientas con niñas y niños. Cumplimiento de las normas SST. Con tantas familias en transición es importante revisar el espacio que tiene la flora. No se me ocurre por ahora. En los puntos donde no tengo información suficiente, tengo la impresión de que en general hace las cosas bien y responsablemente. Pero quisiera escuchar la opinión de quienes ven más de cerca y entienden mejor los aspectos técnicos de su trabajo, así como su orden y cumplimiento de sus diferentes compromisos. Cuando estuve el año pasado cuidando la flora, noté que él llegaba a distintas horas a continuar su trabajo y no había consistencia en una jornada diaria de trabajo. Además de que él no me reconocía, sentí que él estaba bajo la influencia de alguna droga. Yo le compartí esto a David en esa oportunidad. Tiene conocimientos diversos, manejo de animales, cultivos y construcciones. Otra. El ser empleado implica subordinación y cumplimiento de tareas a cambio de una remuneración. Eso no tiene nada de malo ni de denigrante si le damos un respetuoso y buen trato. Ups, se iría la luz. Parece No ser que creo se nos porque está fue diluviando. Ibáñez. Sí, seguramente. Sí, pero sirve la energía, ¿no? Conexión. Creo que es la única que tiene la información. Sí, Y de pronto alguien más de gobernanza que la pueda tener. ¿Y qué más?
pues Que opinemos por acá en Bogotá el aguacero también estuvo terrible, inundó la autopista norte también. Aquí en San Francisco ya empezó a llover duro también hace unos minutos. Acabo de llegar la nube. y lleva ¿En rato. serio? Aquí lleva también, sí. Aquí lloviendo duro, hace poquito, como 10 10 minutos. minutos, sí. Aquí lleva como media hora ya. Por mi casa cayó granizo, rayos y centellas que hicieron que la luz hiciera clean, clean, pero granizó. Aquí ha parpadeado un par de veces. Cuando nos veamos Sí. oscuros es que se fue la energía. Sí, el internet está firme por la UPS, pero la iluminación sí se nos va. Y no. Aquí estamos con los datos del CEL. Se fue la luz acá. Se acaba de ir. Sí, Ah, Sí. próximamente nosotros entonces. y creo que a Juliana también se le acaba de ir porque quedó oscura y ya no se ve el gato. Va de aquí para allá. No, congelada. Quedó congelada. Sí. Ay, Dios. Y no, nosotros en gobernanza no tenemos ese documento, creo. Eso no fue generado. Sí, ahí escribí en el WhatsApp que se fue la luz. Y que en San Fran. Y Juliana también. Pedirle que nos comparta el enlace por ahí. A ver. Ya lo envió. Voy a ver si lo puedo abrir y pasarme aquí al Zoom. Yo lo tengo abierto. Voy ¿Y a puedes compartir. compartir pantalla? Sí, Listo, sí. dale. Bueno, break forzoso. Ahí está. Bueno, creo que iba yo cuando estuve el año pasado cuidando la flora, noté que llegaba a distintas horas a continuar su trabajo. Creo que en ese iba, ¿cierto? Bueno, siguiente, tiene conocimientos diversos, manejo de animales, cultivos, construcciones. Siguiente, el ser empleado implica subordinación y cumplimiento de tareas a cambio de una remuneración. Eso no tiene nada de malo ni de denigrante, perdón, si le damos un respetuoso y buen trato. Sin embargo, recordar que no es asociado y no debe participar en círculos de palabra o verdad que sean para asociados. Es una falta de respeto confundirlo, ilusionándolo con que ya es miembro de mi tribu. Espero dar un informe más detallado al respecto a mi experiencia con Brian en la planificación y seguimiento de actividades en el 2025. Listo. Gracias. Listo, gracias. Gracias a todos ahí Ok, por ok. retomar. Vianney, si quieres el siguiente. ¿Me escuchan? Ah, ya. Bueno, sí, esta pregunta general sobre precisamente cómo nos sentimos. Está difícil. Otra vez perdimos a Diane. Y no oigo nada. No, ahí está. Está como cojo. Pareciera que está, pero con que el audio se le fue, de pronto está intermitente la conexión de ella. Parece. Pues podríamos ir avanzando. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos de nuevo. Ay, bueno, voy a ver si con el celular. Entonces, bueno, aquí esta pregunta es porque han surgido varias inquietudes sobre la participación de Brian en los encuentros de mi tribu y todos los encuentros que hacemos presenciales en la flora. Y bueno, aquí simplemente es como que esto nos da una idea, ¿no? Pues nadie manifestó sentirse resistente o incómodo con su participación. 3 personas contestaron que les es indiferente y el resto contestaron, bueno, que
38% que en algunos casos lo siente conveniente, en otros no, y más del 70% en general les gusta contar con su participación y no lo ve problema. Hay unas consideraciones y comentarios de quienes quisieron como dar más detalles sobre esto. No lo vamos a explicar en esta reunión, pues dado que digamos que nos vamos a enfocar es más sobre todo con el tema de la necesidad de las labores de mantenimiento de construcción. Y bueno, ya, sin embargo, pues quedará ahí compartido si alguien quiere ver con más detalles. Entonces les pediría como pasar. Ah, bueno, antes de eso, pues sí quería contarles que también cuando vimos en el círculo articulador cómo poder traer esta información a la tribu, pues ya más desglosada, vimos, bueno, chévere recoger como todo el insumo de la comunidad, pero también chévere saber Brian qué está pensando, ¿no? Él cómo se está proyectando. Y también chévere conocer, pues, a quienes hemos estado como más cercanos en el seguimiento y en la labor de Brian, pues también que, pues, cómo lo vemos, ¿no? Entonces, aprovecho ahí, si quieres dejar de compartir, Yanni, y yo, para pues, vernos un ratito, que no, a ver, no, pero ya no me ven. Entonces les cuento, Brian manifiesta pues querer, o sea, su deseo es seguir vinculado con la tribu si eso fuera posible. Él ha manifestado pues en varias ocasiones en encuentros y demás, de hecho pues el sentir frente a pertenecer a este proyecto, ¿no? Que no lo ve como, no lo ve, a diferencia de sus experiencias laborales pasadas, pues esto no lo ve solo como un tema laboral, realmente ves como una comunidad, ¿no? Con la que también puede compartir, aprender, se ha sentido valorado. Entonces, bueno, pues para él, digamos, eso ha sido bien importante. Eh, Manifiesta que en este último periodo en el que él ha estado trabajando más en labores de mantenimiento, que no es lo que más le gusta, ¿no? A él le gusta la construcción sobre todo. Y fue un experimento que hicimos, ¿no? Bueno, ¿cómo nos va ahí, cómo nos va con Brian, como con este enfoque más en labor de mantenimiento y además con un contrato de medio tiempo, que también fue algo nuevo. Y ahí lo que él manifiesta es, bueno, claro, él dice, para mí sí es un reto y no es tan chévere solamente hacer labores de mantenimiento, pero sí, eso debe continuar así, pues no tendría problema en seguirlo haciendo. Lo que sí dice es, si lo voy a seguir haciendo sobre todo bajo ese enfoque y no tanto construcción, sí le parece conveniente que se siga manejando un contrato de medio tiempo, porque a él le permite en el otro medio tiempo poder hacer cosas que le nivelen la balanza, ¿sí? O sea, poder hacer cosas por fuera de lo que más le gusta y en ese sentido no aburrirse, digamos, y estar haciendo todos los días solamente mantenimiento. Eh, Dice que ya en caso digamos que fuera necesario una contratación de tiempo completo, pues sí le gustaría que no fuera solo por labores de mantenimiento, sino que pudiera también ser de construcción. Que también él debe, que si hay necesidad de empezar a avanzar con temas de construcción, tampoco ve conveniente que un contrato, digamos, parcial o de medio tiempo, porque las obras se verían interrumpidas. ¿Sí? Como avanzar 3 días de la semana sí, y los otros 3 no. Él dice, pues, en construcción eso realmente no sería como tan chévere. Bueno, ¿qué más menciona? Menciona que por supuesto ha sido para él un reto, pues tener que compartir, claro, sí, compartir ya ahora más los espacios en el que él se movía pues solo, que era él en la casa pionera. Pero pues reconoce que eso hace parte de la nueva realidad de mi tribu y que él tiene que flexibilizarse y de hecho, pues yo le mencioné, eso significa hacer acuerdos de convivencia, mejorar muchas cosas del comportamiento, del aseo, del orden, para que eso realmente pueda, pueda seguir siendo. Entonces, bueno, él dice que sí, que lo reconoce, que sabe que eso debe pues, mejorar y está pues como abierto a revisar. Bueno, esto en temas como muy general, para compartirles como
esa mirada de parte de él. Y por mi parte, pues lo que yo les puedo decir de esta, sobre todo este último periodo, porque antes de eso, pues él estuvo más enfocado en construcciones y fue más David quien estuvo más al frente ahí. Pero bueno, para mí fue realmente un reto porque por un lado, pues no domino el tema técnico de las labores, ¿sí? O sea, eh, y para poder supervisar o darle una indicación para que el trabajo se haga bien hecho, pues es necesario pues poder indicar con mayor detalle, ¿no? Y poder decir si algo quedó bien o mal hecho o puede mejorarse. Claro, yo puedo tener una intuición al respecto, pero en ese sentido sí sentí que, bueno, que quien le haga seguimiento a una persona en estas labores, es ideal que tenga conocimiento, algo, ¿no? Algo sobre que es un trabajo bien hecho o no, o cómo se puede optimizar, cómo se puede hacer mejor. Em, y el seguimiento a eso, pues también muy difícil a distancia, ¿no? Al yo no estar en la Flora, aunque estoy en La Vega y de vez en cuando, pues, digamos, pasamos frecuentemente a la Flora, aún así, pues yo no estoy en el día a día, ¿no? Y eso fue un reto y puede ser un reto, si en mi caso continuemos. Será importante, lo que yo pienso es que debe ser súper importante tener realmente una persona en la Flora que pueda acompañar esta labor, hacer seguimiento. Mm, y bueno, eso. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Eh, sí, en general, pues Brian, yo he notado, o sea, he podido ser como testigo de un cambio pues muy grande en su personalidad, ¿no? De pues una persona que llegó siendo, bueno, completamente, no sé, huraño, callado, súper reservado, ¿no? A poderlo ver florecer en muchos aspectos y como él mismo lo ha mencionado, hasta sanar, ¿no? Ir sanando muchas cosas. Y pues ver eso, reconocerlo, pues ha sido bonito. bonito. Por supuesto que tiene cosas por mejorar. Ah, Claro que este tema de la organización, el aseo, en eso él necesita como mucha atención, o sea, necesita que sí se le exija muchísimo más. Em, y otra cosa, ¿qué otra cosa? Bueno, otra cosa que me hizo falta de Brian es quizás sentirlo un poco más proactivo. Eh, no esperar, ¿no? A que esté la instrucción, sino ya sentirlo más proactivo y quizá, bueno, ahí yo no soy como vamos a decir, una persona que, o sea, yo le digo una vez y ya, pero yo no sé, no le voy a decir, sí, el trato con él es un trato quizá, no sé, si al que él no está acostumbrado. Es decir, con David, no sé, como David, por ejemplo, le hablaba que puede llegar a ser en otro tono y tal. Bueno, a mí me cuesta, ¿no? Entonces, para mí sí fue como un gran reto eso. Y bueno, eso. Digamos que como se vino llevando a cabo la inclusión y el seguimiento, pues es como ustedes conocen, un cronograma que hay en donde vamos planeando las actividades semana tras semana y él todos los días al final del día me mandaba videos y fotos de lo que hacía y bueno, de audios y eso pues lo íbamos siguiendo. Y yo me apoyaba a veces en territorio, a veces en Nicolás, en David, dependiendo de si necesitaba pues alguna orientación, cuando ya me veía de pronto como un con. Y sí, en la planeación de actividades, pues sí hay una oportunidad de mejora, o sea, y claro, yo me quedaba con lo mínimo, ¿no? O sea, como con guadañas, zanjas, pero yo sé que hay proyectos súper interesantes en el mantenimiento de la flora que Fue otra vez, bien ¿cierto? estructurado, bien Ujú. planeado, bien bonito y una mejora. Eso para complementar como esas otras visiones. ¿Me siguen?
o qué tal está la señal? Sí, te fuiste un momentico, pero bien. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, si quieres, espera a ver si me deja compartir. No, ya no tengo, creo que lo puse. Um, compartir otra vez para seguir avanzando. Listo. Bueno, entonces, habían otras preguntas ya hacia el final de del formulario para sondear, pues, la necesidad real de contar con una persona externa de apoyo tanto para mantenimiento como para construcciones. Y pues en ambas respuestas, pues es evidente que si la mayoría de respuestas se concentran, ¿no? Entre los puntajes más altos, como 8, 9, 10, en una escala de 1 a 10. Este anterior mantenimiento y este siguiente en construcción. Entonces, bueno, eso de alguna manera como que confirma, tendríamos que ver también, pues, digamos, las razones detrás de las valoraciones que quizás estuvieron más bajas. Chévere conocer también los argumentos, pero en términos generales, pues la lectura es que hay un reconocimiento de que sí que sí hay una necesidad real y que no son preguntas sobre de las que podríamos echar mano para poder solventar en parte también estas necesidades. Y aquí salieron, bueno, cosas como que la más alta, ¿no? Que nosotros mismos, los miembros de mi tribu, sea, pues aportemos a las labores en general, ¿no? También salió después, eh, seguido a esto, el tema de Mingas, como todo lo que se puede adelantar en Mingas y con programas estructurados de voluntarios. Luego de esto salieron pues la contratación de vecinos y corrales externos, aunque pues ya sabemos que hay una realidad importante de escasa de mano de obra, o sea, no es fácil. Y también a ese mismo nivel surgió la propuesta de que los residentes mismos también aportaran en estas labores. Luego, más abajo está cursos y talleres, a través de cursos y talleres, y que también sean aportes que pueda hacer la familia cuidadora. Y ya como el más bajito puntaje o porcentaje pues de lo que fue nombrado, eh, pasantes del SENA, por ejemplo, y ¿cuál es ese otro color? Ingresos para Ingresos jornales. para... Eh, eso es que, bueno, no sé, ahí lo que la persona hablaba era más como pensarse cómo poder generar más ingresos para poder pagar jornales, ¿sí? Pero bueno, eso es como, bueno, quizá pues fue entendida la pregunta como desde otro lugar. Bien, ahora, si la pregunta sobre si estamos dispuestos a nosotros mismos, pues cada uno de los que contestó la encuesta, hacer labores de mantenimiento en la flora, pues 36% respondieron que sí, 13 que no, y hay muchas, la mitad de las personas respondieron cosas ya más específicas, em, que unas pueden ser sí, pero, ¿no? Sí, pero, sí, todos aportamos por igual, o varias respuestas así, como sí, pero si todos lo hacemos, no como unos pocos. O sí, pero solo podría, mm, no sé, quienes, por ejemplo, están fuera de Colombia, pues sí, pero podría solo cuando esté allá, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como diferentes respuestas, que igual tampoco voy como a ahondar mucho acá, están por acá. Y sobre las labores de construcción, lo mismo, hubo como una tendencia, pues bueno, 45% dijeron que sí, 20% dijo que no, y lo mismo, hay ahí como comentarios como, bueno, podría estar de apoyo. En temas de construcción salió mucho como la posibilidad de aprender, pero no tanto, pues, como ser realmente o tener un conocimiento calificado para poder hacer esta labor.
Aquí pues el detalle de eso. Y sobre la cantidad de aporte, o sea, cuántos jornales a la semana estarías dispuesto a aportar. Aquí yo creo, viendo las respuestas además también detalladas, creo que en muchos casos no se entendió que era por semana, ¿sí? Acá, y por eso creo que no es tan confiable el resultado, porque hay varias personas respondieron, pero pensando en que quizá pues eran los jornales que podían ofrecer al año, ¿no? O pues en los momentos que estuvieran en la flora, no realmente comprometiéndose a sostener una cantidad de jornales a la semana. Entonces, pues ahí es importante tener en cuenta eso y por eso pues creo que aquí esto te tocaría como revisarlo también más en detalle. Eh, y bueno, sobre esta última pregunta, pues también estuvo ahí como diversa sobre el pago, si es, digamos, si se contestó que sí podría colaborar en estas labores, eh, pues 6 personas respondieron que lo harían por pago en dinero, 10 por trueque o pago en especie, 12 que podrían considerar algo mixto y también hay varias consideraciones así como más específicas, dentro de las cuales incluso hay unas que dicen que no, pues que no esperarían ninguna compensación, eh, y lo mismo, ¿no? Porque quizás si todos lo hacemos, si todos lo hacemos, entonces pues no se pediría a cambio de eso. O algunas personas que están en la flora dicen, yo ya lo vengo haciendo y pues realmente no podría hacer más de lo que ya estoy haciendo, de lo que ya estaba aportando en eso, en la flora. Bueno, listo. Eso creo que es por ahora como ese gran contexto para que todos tengamos una información base sobre la cual podamos conversar un poquito al respecto. La invitación aquí es, sí, claro, digamos, pues aprovechar, digamos, ese contexto base también como para resaltar algo, mencionar algo nuevo, eh, y sobre todo viendo como hacia dónde nos podemos puede estar dirigiéndonos, pues, bueno, la decisión. Conclusión importante, pues sí o sí es necesario, o sea, eso salió en la encuesta, creo que ahí no hay discusión, sí o sí, pues hay una necesidad de seguir avanzando con labores de mantenimiento y construcción. El cómo lo vamos a hacer es quizá la gran pregunta, ¿no? Creo que en términos generales hay una disposición, por lo menos lo que surgió ahí en la encuesta, hay una disposición a que Brian pueda ser esa persona de apoyo, pero mejorando y cuidando muchas cosas que ya hemos visto dada la experiencia, ¿no? Es como la lectura que quizá puedo hacer. Y también surge la alternativa de pensarse en una estrategia mixta, es decir, en donde no solamente recibamos este apoyo, sino que además como comunidad nos podamos empoderar, y de poquito en poquito de lo que cada uno puede aportar, pues también podamos suplir eh, algo de lo que se necesita. Y bueno, con eso ya cierro, no, casi las 7, para que entonces podamos escucharnos sobre esto. Y ahí pues sí, micrófono abierto. Dale, baby. Pues creo que tú lo resumiste muy bien, Dianita, y de hecho, pues como que las gráficas y las respuestas reflejan como muy claramente el sentir de la comunidad. Yo personalmente opino que Brian es una persona que es digna de confianza, que con su proceso de verdad que él habla de sanación, de crecimiento, de entendernos a nosotros, ha generado un nivel de confianza que mal que bien es, mal que bien no, más bien que mal, es muy valioso porque eso es muy difícil de conseguir en cualquier persona que llegue externa. Entonces, eso es un punto que yo pongo a favor de pensar en seguir con Brian. Ese nivel de confianza aprende rápido y creo que se va puliendo y él quiere estar. Entonces, pensaría, inclusive ahora con lo que viene construcciones, ay, perdón,
yo pensaría que inclusive pues como el tiempo completo para que fuera medio tiempo en ayudas de mantenimiento, porque tampoco vamos a pensar en recargarle la mano a las familias que ahorita están viviendo en la flora. Que por ejemplo si hay necesidad de hacer la limpieza de las zanjas afuera, de las cunetas, de todo, pues, pero otra cosa que quería decir, él es joven, tiene fuerza y tiene habilidad, que muchos de nosotros no tenemos eso. Entonces, eso también es un valor de mantener a Brian. Entonces, eso era como mi aporte. Y que en caso, más adelante, en caso necesario, que se necesite más mano de obra para construcciones, pues se puede conseguir en La Vega ya gente para construcciones, pero gente para guadañar y para mantenimiento, a todos les da pereza, como mismo lo dijo, pero está dispuesto. Entonces, eso es como lo que yo opino. Gracias. Vale, gracias, Vivi. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué dice? Diani, Jota. Hola, ¿cómo están? Buenas nochesitas. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con Viviana. Yo creo que Brian es una persona confiable. Pues a mí el tema de la marihuana es como que para mí ha sido un run run porque yo no lo he visto. O sea, yo cuando estaba en la flora y demás, siempre lo he visto bien, o sea, perfectamente bien en sus cinco sentidos y pues reconozco a una persona pues que fuma marihuana perfectamente, entonces pues lo he visto muy bien y demás. Sí, sí, el tema del desorden, pues yo en algún momento lo había dicho, que es como un tema que se puede y de pronto pues apoyarle para que mejore eso un poquito. Pero por lo demás, pues en este momento, en cuanto al tiempo, pues pensaría que sería positivo pues contratarlo ese medio tiempo que tiene ahorita, porque estoy de acuerdo con Vivi que hay un tema de construcciones que puede llegar a ser importante, pero creo que todavía no hay un plan inminente. Sí, y entonces sí me parecería es como más bien que si en algún momento ya se ve como la necesidad, pues se le pueda ampliar el contrato al tiempo completo. Pues cuando ya haya proyecto y ya se sepa que vamos a empezar, o a menos de que pues la célula de territorio tenga algún proyecto, algo, ¿cómo se dice? Un plan. Avance. Sí, pues un plan, ¿no? Como que con tiempo y demás. Lo que pasa es que siento que pues tenemos tantas conversaciones por dar sobre el tema financiero y demás que, bueno, que hay que darnos ese diálogo para poder saber si, pues, qué es lo pertinente, ¿no? ¿Cuál sería el plan? Pero pues yo estoy de acuerdo en que sigamos contratándolo al menos por medio tiempo y pues que siga avanzando con las labores y pues con las oportunidades de mejora que Dianita pues ha mencionado, ¿no? Eh, sí, yo confío en Brian, yo confío en Brian y él es, pues él también me ha apoyado en cosas de enseñarme cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la guadaña y yo le pido cosas y él me ayuda cuando estoy en la flora y él es presto a ayudar y, y además yo lo veo creciendo como persona, ¿sí? Yo lo veo creciendo como persona y abierto. Él es muy sincero y honesto con nosotros cuando a veces participan, no sé, en algunas actividades que ha participado, tipo, yo no sé si son círculos de palabra o no, pero él se ha abierto mucho a compartir sus temas muy internos, ¿no? Como de su ser y eso me parece lindo, eh, esa transparencia. Y de todas maneras, este tema de la marihuana no me gusta en lo absoluto, ¿sí? De nadie. Más, claro, se respeta los temas personales en espacios personales, ¿sí? Pero sí me parece muy importante que pues esto sí sea abiertamente hablado con él, porque pues si hay gente que dice que lo ha visto con esto en el trabajo, pues sí me parece como que pues esto no debería pasar.
y se debería comunicar y llamársele la atención. Eh, por lo demás, pues sé que la marihuana tiene un rango muy grande de usos, algunos muy buenos y otros nada buenos, pero eso depende de la persona. Entonces, pues yo ahí ya no, pues no entro a juzgar tampoco esa parte, ¿no? Sino, pues de pronto hablar con él y reflexionar con él al respecto, ¿sí? Porque, pues, así como la marihuana puede ser una entrada para otras drogas más pesadas, también puede ser un elemento eh, de medicina, bueno, qué sé yo, pero pues ahí dejo porque esto puede ser o sea, no quiero entrar en profundizar en eso, pero sí prefiero que pues sencillamente no haya esto en el trabajo y ya. En su espacio personal, pues cada cual hace lo que quiera con su vida y existencia, pienso yo. Bueno, eso es. Bien, Diani, gracias. Dale, yo te escucho. Estás con el micrófono cerrado. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, ok. Hola, buenas noches. Bueno, pues yo quería comentarles que a mí me preocupa ver a Brian eh, en días de trabajo y bajo efectos de seguramente la marihuana, porque pues sí, sí lo he presenciado, que lo saludo y él se queda así como por allá, está en otro mundo. Entonces, solo hace así, pero no charla, no conversa como normalmente lo hace cuando no está bajo los efectos. Eh, a mí me preocupa el riesgo que como comunidad estamos asumiendo al tener un trabajador en estas circunstancias y manejando herramientas que son peligrosas, como la guadaña, como otras herramientas eléctricas que hay ahí en, en la flora. Yo me pregunto si estamos dispuestos todos a asumir esa carga laboral pues, y ese costo que se generaría en caso de un accidente. También me pregunto si el supervisor del contrato, que en este caso, en este momento es Diana, ha hecho ese seguimiento em, pues a esto que pues ya varios hemos observado. Y me pregunto si tenemos un sistema de seguridad, salud y seguridad en el trabajo. eh, Allí eso está nombrado, lo estamos cumpliendo. Mm, bueno, y preguntarle también si a Diana qué medidas se han tomado o se piensan tomar en caso de que la comunidad decida continuar contratando a Brian. Eh, Otra preocupación mía es que nuestros niños están creciendo y, y a mí personalmente no me gusta el hecho de que ellos tengan ese modelo. Eh, si él lo hace fuera de su tiempo laboral y en su espacio privado, pues yo no tengo ningún problema. Pero si está en los espacios comunes y en el horario laboral, sí, sí para mí es un problema, no me gusta y como les digo, no me gustaría que nuestros niños sigan teniendo pues como ese ejemplo o que lo normalicen, ¿sí? Que lo vean como que esto es normal, que está bien. Eh,
Ahí les dejo, pues, para que lo piensen. Gracias. Gracias, Joan. Bueno, pues como ya lo mencioné, no sé si no escuchaste, pero yo mencioné que el tema precisamente de que él consume marihuana, pues es algo que la mayoría creo conocemos, pero que así como me es muy difícil hacer seguimiento de si el trabajo quedó bien hecho o no bien hecho, si empezó a trabajar a las 7 o a las 8 o a las 8:10, pues mucho más sobre si él ha consumido marihuana o no. No tengo ni idea cómo se hace un test de eso. Yo no consumo marihuana, entonces yo misma ni siquiera sé que sí, por lo menos yo lo hiciera, pues tengo alguna información. También mencioné cuando hablé que uno de los ajustes que creo debería hacerse es que la persona que le haga seguimiento al nuevo contrato de Brian tiene que estar en la flora, tendría que estar en la flora, es decir, yo no lo haría. Eh, y no estoy interesada, digamos, o sea, me parece que como comunidad tenemos que mirar quién sería o quién podría ser la persona, además de, digamos, ser muy claros en los acuerdos y llamarle la atención sobre las cosas que hay que mejorar, pues poder tener y hacer un mejor seguimiento, ¿no? Em, Sobre el tema de accidentes, el sistema de salud y seguridad en el trabajo está en el papel. Nosotros no, en realidad no hemos en la práctica hecho nada. Y lo que entiendo yo entraría, digamos, a cubrirnos es su ARL, ¿no? Que se paga, pues, digamos, con todo el tema de seguridad social en su trabajo, en su contrato de nómina. Sin embargo, pues, no sé si Nan quieres como profundizar ahí más. No conozco y sería bueno, pues, indagar cuáles serían los costos en caso de un accidente laboral, ¿sí? Y si dependiendo de las causas, pues la compañía debe cubrir unos adicionales o no, o si simplemente pues ya con tenerlo asegurado, digamos, eso está cubierto. Por supuesto, creo que el enfoque debería ser preventivo. Bueno, eso, y no me acuerdo qué otra pregunta hiciste, sí, creo que eso, respondiendo como a tus preguntas. Eh, Gracias, yo. No sé si seguía Andy o Hernán. Creo que yo, creo. Dale, sí, sí, también me parece, ¿Sí? sí. Dale, Andy. Listo. Bueno, en cuanto a, estoy de acuerdo con que parece ser conveniente seguirlo contratando. Si contratarlo a tiempo completo o medio tiempo, pues pienso que depende, por un lado, de las necesidades, las cuales desconozco, y por otro lado, pues de que se le pueda ofrecer ese balance entre labores de mantenimiento y labores de construcción, que para él es importante. Vería una ventaja o algunas ventajas en que esté como medio tiempo, pues que le quedaría tiempo libre para apoyar a familias en temas de construcciones u otros, que además pues, le permitiría a él ejercitarse en este tema de la construcción. Sin embargo, pues ahí pienso que sería bueno como establecer como unos acuerdos, como un protocolo de cómo podemos pedir ayuda a Brian, ¿sí? Em, y cómo poder contar con las horas disponibles, ¿sí? Eh, Eso. Para que, por ejemplo, pues no sé, no lleguen muchas personas a pedirle al tiempo o no haya de pronto conflictos con que le está diciendo a otros que sí, a mí que no. Entonces, ¿cómo podemos como administrar eso? Me pregunto también si contratándolo a medio tiempo y se necesita de golpe que él apoye otras cosas adicionales de mi tribu, no de familias específicas, administrativamente, ¿cómo se hace? Si el tiempo adicional a ese medio tiempo es como una ampliación del contrato o se le paga como un jornal aparte o como horas extra. Simplemente una pregunta que me parece importante tener en cuenta desde lo administrativo. Eh, También en ese sentido, en el sentido del seguimiento, me surge la pregunta como de qué tanto el seguimiento, y coincido contigo, Diane, en que lo ideal es que lo haga una persona que esté en la flora, qué tanto ese seguimiento puede ser por cumplimiento de horarios o por resultados, ¿sí?
O sea, como que él trabaja en los horarios que él quiera, siempre y cuando cumple con ciertos resultados en ciertas fechas. Entonces ahí pues no lo sé, porque pues depende de diferentes cosas pues que no sé. Eh, en términos de la marihuana, bueno, pienso que es un tema delicado porque ahí puede haber diferentes percepciones, puede haber como prejuicios, mm, y hay que ser muy cuidadosos ahí, ¿sí? Y por ejemplo, ahorita yo que decías que lo has visto así como volado, ahí me surge la pregunta, si tienes certeza de que en ese momento él ha consumido o es algo que imaginas y supones, y no es para que lo respondas, simplemente como para que tengamos eso presente. Eh, para mí, o sea, yo sé y conozco personas que usan la marihuana a diario y son personas muy efectivas en lo que hacen, en trabajos ejecutivos, en trabajos en el campo de la salud. Entonces, digamos que mi perspectiva es, si él está haciendo bien su trabajo y está cumpliendo, pues si fuma o no fuma, para mí es irrelevante, ¿sí? Si no se está poniendo en riesgo. Si hay personas que ya la marihuana es parte de su vida y hacen todo bien. Sin embargo, me pregunto, en caso de haber un accidente de trabajo, si la ARL le hace exámenes y se da cuenta que él había consumido marihuana cuando tuvo el accidente, de pronto no lo cubre. Entonces creo que eso es importante averiguarlo y en caso de que así sea, pues sí tocaría hacer un acuerdo con él de que no esté fumando y habría que mirar como detalles de eso porque si fumó la noche anterior, puede que todavía haya residuos, no sé, habría que mirar como qué especifican las ARLs en ese sentido. Incluso no solo las ARLs, las EPS también pueden negar un servicio de salud, cubrir un servicio si la persona ha consumido ciertas sustancias. Mm, pienso también que es importante, o sea, sería chévere conversar este tema de en qué actividades de encuentros de mi tribu participa y en cuáles no, ¿sí? Yo respondí que me parece bueno que esté en unas y no en otras. Eh, me parece valioso que esté en actividades donde él pueda aprender sobre cómo funcionamos como organización, cómo nos comunicamos, también temas de desarrollo humano. Por un lado, porque en la medida en que él está más tiempo, es conveniente que él sepa eso, eh, porque va a ir aprendiendo también cómo tomamos decisiones y quizás va a tener que participar en unos procesos de decisión relacionados con su trabajo. También porque aporta a su desarrollo personal, y pues si eventualmente en un futuro él puede darse las cosas de que se convierta en un asociado, pues buenísimo que tenga todo esto ya incorporado. Y pienso que no me parece conveniente que participe en actividades donde se toquen temas íntimos de personas de la comunidad o de procesos de la comunidad que impliquen como una intimidad personal. eh, eso. Entonces, de cara al encuentro de febrero, me pregunto si podríamos tener las conversaciones para determinar en qué actividades del encuentro de febrero nos parece bien que esté y en cuáles no, ¿sí? Para que ya estemos tranquilos con eso y que él también tenga esa claridad, ¿sí? Finalmente, cuando hablamos de exigirle, por ejemplo, exigirle más orden, pienso que también es importante apoyarlo, o sea, no solamente exigir, sino apoyar. Y eso me lleva a preguntarme también si en una empresa al desarrollo personal de los empleados, pues lo provee el Departamento de Recursos Humanos. Eso me lleva a preguntarme si en mi tribu, pues desarrollo humano es como el equivalente y podríamos tener un rol también en apoyar sus asuntos de desarrollo personal con el orden, con la marihuana, con lo que sea, ¿sí? Pero me parece importante que también como que tengamos en cuenta esa dimensión del apoyo para sus desafíos y necesidades personales. Eso. Bueno, vale, gracias, Andrés. Vale, vamos entonces por acá. Pues varios comentarios para complementar pues, desde la perspectiva particularmente el caso mío, varios saben, lidero una compañía, tengo pues un rol a donde tengo que gestionar pues precisamente talento de las personas y sí mencionar que conseguir talento
comprometido, gente que quiera trabajar de manera comprometida, durar bastante tiempo en una misma empresa, en un mismo rol, no es nada fácil. Es decir, pensarnos en que necesitamos ese rol, pero que no lo ejerza Brian por alguna decisión que tomemos y salir a buscar cubrir ese rol con otra persona, no creo que sea nada fácil y mucho menos pues en las condiciones nuestras, en la ruralidad y demás. Eso primero. Segundo, pues resaltar que si incluso en mingas programadas y demás, la participación muchas veces es muy baja, eh, pues pensar en que vamos a dejar de necesitar ese rol y que vamos a encargarnos de todos nosotros mismos, la verdad me parece absolutamente utópico y no va a funcionar, siendo pues muy ácido en ese sentido. Em, Creo que incluso con el tiempo que se tiene de mantenimiento y demás, quedamos cortos. Eh, si vamos hoy a la Flora, hay un montón de zonas que están que seguramente pasadas de guadañarse. Nada más el ingreso de acá a Tucán se está súper enmontado. Las ramas se salen ahí, le pegan al carro cuando uno entra. Entonces es claro que incluso con las horas que tenemos, quedamos cortos, digamos, de disponibilidad para realizar labores de mantenimiento. Eh, y mucho más de cara pues a todos estos ajustes que se vienen haciendo a nivel país por reducciones de jornada laboral, pues cada vez finalmente tenemos menos horas disponibles. Entonces, ese medio tiempo pues también cada vez va a ser más poquito. Yo personalmente sí soy partidario de incluso tratar de tenerlo tiempo completo. Obviamente eso tiene que cruzar contra un presupuesto y las realidades, pero pensaría que apoyaría muchísimo tenerlo de tiempo completo. Y de esa misma experiencia de gestionar pues, personas en áreas técnicas además y demás, el tema pues, del consumo de sustancias es algo muy generalizado en la sociedad. Es muy usual que muchas personas consumen sustancias dentro de sus horarios laborales y para laborar, lo cual no estoy diciendo que esté bien, no debería hacerse y digamos que dentro de las políticas de consumo de alcohol y drogas, todas las empresas dicen que no se apoya y que no debe hacerse. O sea, no conozco ninguna empresa donde en su política de alcohol y drogas dice que sí apoya el consumo de sustancias dentro del horario laboral. Pues no creo que exista ninguna. Eh, pero como lo decían varios, gestionar y custodiar que no se practique es muy difícil. Y es difícil incluso en sitios, en una oficina donde la gente está sentada trabajando frente a un montón de personas, pues muchísimo más en el rol en el que se tiene Brian. Eh, Asegurar que él labora permanentemente bajo la influencia de sustancias, pues es muy difícil de asegurar también. Creo que es poco sano atreverse a mencionarlo así. Tampoco lo sabemos. Eh, y mencionar además que existen sustancias que son mucho más riesgosas y que generan muchísimas más afectaciones que la marihuana o el cannabis, como lo quieran llamar. Eh, y hay personas que pues trabajan incluso en roles mucho más críticos y mucho más expuestos a riesgos mecánicos, eléctricos, físicos, bajo la influencia de sustancias incluso más pesadas. Entonces, si bien considero que es algo que hay que gestionar, que conversar con él, y seguramente desde esta perspectiva de cuidarnos, pues, entiendo, digamos, como ese curarnos desde la perspectiva de no exponernos legalmente como asociación, pues hay que hacer un proceso, quizá como lo decía Andy, desde desarrollo humano y quizá también desde, entre comillas, la legalidad, como pasarle un memorando recordándole que dentro de las políticas de alcohol y drogas y no sé qué, no se debe tener el consumo en los horarios laborales, que él lo firme y que esté como legalizado el tema para que en caso de que llegara a pasar algo, y como lo decían por ahí, y le hagan un test, cosa que igual tampoco funciona así, que entonces uno llega al médico accidentado y le van a hacer un test a ver si está en marihuana o borracho o lo que sea, pues eso no sucede, y mucho menos con sustancias que no son tan evidentes. Pues ya hay un precedente, ya está firmado, ya se ha hecho un seguimiento y ya digamos que estaríamos de alguna manera blindados desde esa perspectiva. Pero lo digo también con la experiencia pues como empleador de varios años. Eso, creo que resumiendo sería todo. Vale, gracias, hermano.
Bueno, si les parece, para intentar no alargarnos tanto, demos la palabra a quienes ya tienen la manito levantada y ahí cerramos, ¿les parece? Como que les invitaría ya bueno, no sé si quieran, si surge algo importante, dejarlo en el chat para que no quede sin leer, sin decir. Y por ahora pues seguimos en el orden. De pronto, Diani, te pediría que te quedes ahí de últimas, ya que tuviste ya como el turno, como Gina, Nancy, Juan y luego Diani, Jota, ¿les parece? Ginny. Gracias, Diani. Buenas noches a todos, a todas. Bueno, acá escuchándolos muy atentamente. Gracias también por traer el tema muy pertinente en este momento. Resueno con varias cosas de lo que han mencionado algunos. Primero decir que también estoy totalmente de acuerdo con que en estos momentos es más presente la necesidad de que haya un apoyo de una persona externa para el mantenimiento y construcción. Yo siento que claro, aunque hay muchas personas en este momento ya viviendo en la flora, bueno, algunas personas, pues no sería, siento yo que ideal en este momento que sea ahora una responsabilidad de las personas que viven en la flora, porque pues terminaría siendo un poco desequilibrado en relación a ponerles esa carga. Y también de acuerdo con lo que plantea Hernán, de que realmente no es, pues como haciendo conciencia de la realidad, no es tan sencillo que la labores distribuyéndonos por semanas o por meses. Pues porque sabemos que todos estamos en, pues como, además de la tribu, con un montón de cosas personales en la vida, en los trabajos, etcétera. En relación al rol de Brian y en este momento, y bueno, todo lo que han mencionado, pues yo siento que sí es muy valioso y tiene mucho peso el compromiso que él ha generado con la comunidad, precisamente porque se ha desarrollado como un afecto por parte de él hacia la comunidad, hacia el territorio, y pues también concuerdo que su transformación y su desarrollo como ser se ha visto. Yo lo he evidenciado, he generado una amistad con él y cada vez que conversamos, pues siento que él realmente es consciente de su rol y es consciente de que trabaja, no solo porque le pagan, sino porque resuena con el propósito y el sentido de la comunidad. Y eso creo que encontrarlo en un trabajador no es tan sencillo, ¿no? Como que no trabaje porque le están pagando el jornal, sino porque se siente reconocido como en el propósito de para quienes trabaja. Entonces, pues es importante tenerlo presente. En cuanto al tema de supervisión, sí siento que, bueno, debe ser complejo como poder estar pendiente ahí de sus trabajos diarios, de cuántas horas está trabajando, si empieza una hora o a la otra. Yo resueno más con lo que planteaba Andrés de que de pronto el seguimiento y el monitoreo de sus labores sea más bien por labores cumplidas a la semana que más que todo por horarios. Es decir, si a la semana se debe cumplir con esto y esto y esto. Si no pasó el viernes o el sábado, entonces se haga una conversación, se permita tener un espacio de diálogo con él. ¿Qué pasó? Bueno, entonces continúas la siguiente semana con esas más estas, pero pues obvio eso implica estar en constante diálogo como más seguido y pues obvio lo que plantea Diani es cierto que si no se está ahí presente, pues es complejo tener un diálogo más constante pues de estas labores y pues chévere si se lograría que alguien que está viviendo en la flora pudiera tener ese rol de supervisión más que todo, no como desde estar mirando si hace o no hace, sino como de diálogo constante de, hey, venga, ¿cómo ha ido? Bueno, bacano, o que le ha parecido difícil, etcétera. Frente al tema del consumo del cannabis, sí, pues me parece un tema muy sensible porque depende de cada uno de nosotros como tribu, cómo concibe el tema del uso del cannabis en su día a día. Yo siento que, pues,
podría ser más viable con él poder tener una conversación muy como de pares, ¿no? De un diálogo de, oiga, miren, esto está pasando en la tribu y pues permitir como que él como caiga en cuenta o se sensibilice que es importante tener muy presente que en cualquier organización que lo contrate no es tan abierto el uso de marihuana, que acá ha sido muy tranquilo, muy normal, pero ya se está empezando a generar unas preguntas de pues la conveniencia en relación al manejo de herramientas. Yo lo veo más frente al manejo de herramientas y la responsabilidad que eso implica, más allá de si hace las labores de limpieza de guadua con cannabis o no, o de si está por ahí caminando, parchando y no está y está consumiendo cannabis. Yo lo siento que pues en el tema legal pues muy de acuerdo con lo que plantea Hernán, pues es más como para manejar herramientas y todos estos trabajos y que él caiga en cuenta y que pues invitarlo a regular su uso, ¿no? Me parece supremamente complicado decirle como que no fume o que cuando haya gente en la flora no fume, porque pues cada uno tiene también la autonomía en el uso de esas sustancias. Se le pueden hacer sugerencias, claro, sí, no tengo duda, pero pues siento que es más como desde una conversa muy tranquila de hacerle caer en cuenta y como de sensibilizarlo frente a su uso. Em, y pues yo creo que él estaría muy dispuesto y muy abierto también, pues si se le conversa de la manera más, como más amable en ese sentido. Finalmente, en cuanto a la participación en los encuentros, pues yo fui una de las que puso en el formulario que estoy totalmente de acuerdo que él participe en los espacios. A mí me parece que su presencia es muy valiosa y siento que pues nosotros cada vez decimos más veces que pues el tema de abrazar la diversidad, colaborar, bueno, como que, y eso que decimos tanto, pues yo lo hago evidente a una escala mayor cuando permitimos que las personas que trabajan para la tribu, pues los espacios en los que planeamos, en los que proyectamos, en los que nos conocemos, porque pues es una forma de ser coherentes y evidenciar que somos, hacemos lo que estamos planeando, o lo que estamos pensando y diciendo en nuestro propósito y nuestros principios y demás. Y el tema me resuena mucho lo que dice Andrés de los recursos humanos, un poco entre comillas, y cómo también se puede empezar a pensar en que pues tenga cabida el tema de los trabajadores y como su conexión también con el propósito en los espacios y demás. Y pues para el encuentro que viene en febrero, para mí estaría súper bien que él estuviera ahí presente. Entonces, bueno, esos son los temas. Gracias. Bueno, gracias, Jenny, gracias. Hay de pronto sobre lo de, o sea, recordar lo que trajo Joa de en presencia de niños y niñas, ¿no? Quizá eso también, el consumo frente a niños y niñas, creo que sí es algo que Claro, tenemos sí, es cierto. que estar ahí atentos, sí. Bueno, entonces, Nan, Buenas noches. Bueno, con respecto a este tema, pues he pensado mucho pros y contras. Me quedó sonando y me llamó mucho la atención lo que nos contó Juliana del llamado a la montaña, donde las experiencias que compartió de aprendizaje de todas las ecoaldeas tenían a la gente contratada por jornales, ¿sí? Entonces me parece que esa es una oportunidad que nosotros podríamos acogernos a eso, seguir contando con Brian y también dinamizar esos recursos que tenemos actualmente, porque en este momento, para este año, el medio salario quedó en 1.857.000 lo que le pagamos, de los cuales casi el 50% se va para todo lo que tiene que ver con prestaciones
para fiscales, porque nosotros por ser entidad sin ánimo de lucro tenemos que pagar aportes al SENA, al Instituto Colombiano, bueno, a la caja, que no he visto que haya usado ningún servicio de caja. Bueno, todo eso nos suma casi el 50% de este valor. Y realmente lo que está recibiendo Brian, pues es el otro 50% que lo recibe una parte en sus prestaciones de primas, cesantías cuando se termina el contrato, y ya el valor que recibe mensualmente pues es muy poquito, ni siquiera alcanza a ser 1 millón de pesos, son como 800 algo, ¿sí? Entonces, me parece que es una buena oportunidad cancelar este contrato como lo tenemos, hacerlo por jornales y no solamente contar con el apoyo de Brian, porque si dividimos esto en 80.000 pesos, que es lo que está costando un jornal, nos alcanza para 23 jornales al mes, donde las personas pues podemos tener no solamente a una persona, sino a dos o a tres veces a la semana o 4 veces a la semana, donde hagan unos trabajos específicos, y podemos disponer también de esos espacios que Brian está ocupando para alguna familia que está en transición, que quiera irse a vivir a la Flora, que pueda estar más cómoda en ese espacio. Y pues también evitamos todo esa responsabilidad, porque de cierta forma si tenemos un empleado viviendo dentro del sitio de trabajo, no solamente la responsabilidad en su jornada laboral, sino también pues en todo el tiempo que está ahí, ¿sí? Que se enfermó y demás. Ya si una persona quiere pues dejarlo vivir en su sitio, en su casa, darle pues posada, sería pues ya diferente. No sé si necesitemos hacer unos acuerdos para eso, pero pues el llamado es a que dinamicemos estos recursos que tenemos ahí disponibles, y como que no se nos queden sin darles el mayor potencial, y tener la mayor gente posible que nos apoye en todos esos trabajos, porque necesitamos mucha mano de obra para que se vea el trabajo, porque si no, pues como es tan grande la ecualdea, eso va a quedar perdido, va a quedar totalmente perdido el trabajo, porque pues no da abasto en todo este tema. Y si lo vamos a usar para el tema de construcciones, pues ahí ya cada familia tocaría mirar si lo va a contratar o no, qué apoyo va a necesitar. Yo creería que varias familias se van a necesitar de ese servicio, y más si ya lo conocemos, pues sería como una de las primeras opciones para poderlo tener en cuenta. Entonces sí es como pensar eso, porque pues son muchas más las arandelas y las responsabilidades que asumimos teniéndolo así como lo tenemos en este momento, que poder tener más mano de obra calificada dentro de nuestro territorio. Muchas gracias. Bien, Dani. Bueno, ahí con lo que mencionaste, ahí Mitch puso en el chat que la conclusión de la ecosíntesis en parte fue que sería ideal pasar del jornal a algo más formal. Digamos, aunque lo hagan por jornales, como que la conclusión era lo contrario, ¿no? Como formalizar el trabajo de estas personas. Y en lo que mencionas, me pregunto, cuando contratamos jornales, ¿cómo lograr brindar cierta seguridad al trabajador? Es como una pregunta ahí que queda también. Mm, Sí, ahí en esos casos, si quieres para responder, ujú, bien. pues todas estas personas que trabajan como jornaleros, ellos tienen la capacidad de estar en el sistema de seguridad social, que es el que financia el gobierno, ¿sí? Y lo que necesitamos es que nos pasen el certificado de que pueden recibir el servicio en cualquier momento, ¿sí? Pero toda la demás carga prestacional que estamos cubriendo y que realmente se está perdiendo, porque, pues, como lo he visto, se está perdiendo porque no se le está dando uso, podría ser beneficio para las personas que trabajan directamente. Vale. Bueno, ahí me queda la duda. En mi experiencia, pues lo que hemos tratado es tratar de asegurarlos de manera particular y que tengan su ARL, y para eso no es posible que sea en el CISBEN. O sea, ellos tienen que pasarse al régimen contributivo para poder afiliarlos a una ARL. Parece que es un tema para revisar en detalle, ¿no? Sí, si me permites ahí atravesarme, por Dale. eso voy a levantar la mano. Como les digo, Ujú. yo soy empleado, tengo empresa
Y totalmente de acuerdo contigo, Diana. Uno no puede contratar a alguien y pretender que lo atienda el CISBEN. Es ilegal, primero que todo, porque si uno está contratando a alguien como trabajo, o sea, se supone que el CISBEN, bueno, el CISBEN realmente es una encuesta. El sistema subsidiado o el régimen subsidiado es para quien no percibe ingresos y está en la informalidad. Si yo como empresa formal, así seamos una empresa sin ánimo de lucro, contrato a alguien, no puedo resguardarme en que está dentro del régimen subsidiado, porque primero, en temas de salud tiene que estar cubierto y segundo, en caso de un accidente, nunca le, pues claro, él tiene un régimen que pues el va y lo atiende, pero en caso de un accidente, los gastos médicos, traslados e indemnizaciones los tendría que cubrir al 100% la asociación. O sea, eso sí realmente es un riesgo jurídico y económico altísimo. Vale, gracias. Sí, la otra opción es el contrato por prestación de servicios. Lo hemos tenido ya esa opción con Brian. Ahí lo que hay que cuidar es que, pues si hay, o sea, hay como un tiempo prudente en el que el gobierno de alguna manera genera una política para que un empleador tenga bajo esa figura a un empleado no más de un cierto tiempo. Y nosotros ya agotamos ese tiempo con Brian. Y precisamente es para, eh, digamos, invitar a las organizaciones a que formalicen a sus empleados y no los tengan de manera indefinida con contratos por prestación de servicios. Pero bueno, podemos volver a revisarlo también si es el caso. Bueno, Juan Camilo. Mi manito era para Clemen, que pidió hablar. Clemen, ¿estás? Tienes todo el uso de la palabra. Sí, muchas Uy, gracias, Juan. Gracias, tribu. Gracias por el apoyo y por este espacio. ¿Me escuchan bien? sí, súper bien. Bueno, escuchándolas y escuchándolos y bueno, en sintonía con varias de los compartires, me parece importante resaltar que, bueno, en mi experiencia en los 3 grandes proyectos en los que he trabajado, uno de los desafíos más importantes ha sido precisamente contar con personal calificado, confiable y a largo plazo en labores de mantenimiento y construcción. Entonces, por lo que entiendo, por lo que he visto y por lo que escucho, me parece que contar con una persona como Brian en unas labores que evidentemente como tribu ya evidenciamos necesarias y un apoyo pues externo que cada vez creo que va a incrementarse en necesidad, me parece muy valioso. Lo poco que he interactuado y hemos interactuado con él nos ha parecido una persona que nos ha transmitido confianza, respeto, cuidado, de alguna manera, sí, cualidades muy valiosas que me parece importantísimo nutrir y asimismo encontrar las mejores maneras de aprovechar el tiempo que esté contratado, sobre todo ahora en el que en los próximos años entiendo que pues vamos a estar gran parte del tiempo y de los recursos destinados a la construcción. Por otro lado, me parece muy importante que las condiciones de un trabajador, sobre todo en una organización como esta, en la que somos muchas familias, pues sosteniéndola, que las condiciones laborales se mejoren y se busquen siempre mejorar y no empeorar. Entonces yo estoy muy sintonizada con la idea de más bien intentar optimizar el recurso, llevándolo quizás a una contratación de tiempo completo, en la medida en la que se pueda hacer una programación y una planeación de obra que nos permita pues que eso sea sostenible a largo plazo y al mismo tiempo generar unos mecanismos en los que las mismas familias que tengan proyectos en sus zonas familiares puedan también de alguna manera aprovechar la experiencia, el conocimiento y el trabajo de Brian de una forma pues que sea planificada y organizada.
y que obviamente pues se establezcan unos mecanismos de retribución. Entonces, bueno, eso quería compartir. Y bueno, Dani y yo ambos respondimos separadamente la encuesta, pero bastante sintonizados en esto de que nos ha parecido muy valioso contar con la presencia de Brian en los encuentros. Y me parece que es importante reconocer que él hace parte de la comunidad, aunque su figura sea diferente y tenga unas responsabilidades diferentes a las de los asociados. Entonces, eso quería compartir. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, Cleme y Daniel. Bueno, por último, Diana. Sí, una cosita que se me olvidó mencionar ahorita, que es una inquietud que yo tenía con el contrato de Brian particularmente, y es el tema de que como él está trabajando lunes, martes y miércoles, en una semana que tiene en teoría 6 días con 44 horas a la semana, que se le estén dando todos los lunes, todo el día lunes festivo de descanso. Entonces, siento que como es medio tiempo, pues debería ser media jornada en la semana que tiene medio tiempo, pero como el lunes es festivo, entonces pensar en la posibilidad, por ejemplo, de que trabaje dependiendo de la necesidad, jueves, viernes y sábado o miércoles, jueves y viernes, y que la semana que tiene lunes festivo, pues trabaje mediodía. Sí, porque pues se le está dando todo el descanso pues de lunes festivo, o sea, y eso equivale a más o sea, a dos, em, pues, o sea, es el doble de lo que debería descansar en una semana de medio tiempo. Una persona que trabaja, por ejemplo, solo medio tiempo en las mañanas, pues no trabaja mediodía el lunes, ¿sí? Entonces, no me hace sentido y no me parece coherente, pero pues tengo la duda sobre eso y de si es posible, pero pues pensaría yo que mi lógica es que pues sea medio día de descanso para que realmente corresponda con la media jornada de, de lo que está Ujú. trabajando. Sí, Diani, así es. Lo previmos desde el comienzo y el acuerdo fue que cuando cayera el lunes festivo, él trabajaba media jornada. De hecho, lo pueden ver en el calendario. Y yo lo que hice fue contar los lunes que habían los lunes festivos de todo el año, ¿sí? Y me dabas, no sé, 6, algo así, cosa que yo dije, bueno, tiene sentido que se tome, o sea, que tenga también derecho a un poquito de descanso de esos lunes, ¿sí? Pero que también, pues, bueno, no sean todos. Entonces llegamos al acuerdo de que él trabajaba media jornada los lunes. Algunos lunes quizá, o sea, claro, también había cierta flexibilidad y el contrato lo dice, que también podíamos hacer cambios dependiendo de las necesidades de él o nuestras. En mutuo acuerdo podíamos hacer cambios, es decir, uy, Brian, te necesitamos esta semana full, ¿no? Porque hay que hacer el arreglo del kiosco y toca que listo para el encuentro. Entonces, la otra semana estás libre toda la semana. Ese tipo de ajustes los hicimos en algunos momentos. Y estaba muy bien, digamos. Lo importante era que se cumplieran las horas de la semana. Bueno, o al final, digamos, al final del contrato. Bueno, queridos, por último, pues voy a solo leer como comentarios que hay en el chat que quizá no se leyeron en voz alta. Bueno, Viviana preguntó al comienzo, me preguntaba yo si han sido muchas veces, pues las veces que quizá ha visto a Brian, pues así. Andy dice también, me pregunto si estamos cumpliendo con la exigencia del SST de proveer los implementos y condiciones de trabajo para accidentes. Y ahí pues yo creo que sí tenemos que mejorar, digamos, al comienzo fuimos más juiciosos, sin embargo Brian no los usa. Entonces, bueno, ahí hay algo importante y es que sí deberíamos hacer firmar un recibido por parte de él de esos implementos y casi que ya la responsabilidad, si él los deja de usar, pues son de él, ¿no? Pero que quede constancia que la organización lo hizo. Eso, la verdad, creo que lo hice solo una vez en el historial, ¿no? Con Brian, pero no se ha hecho de manera tan juiciosa. Eh, Diany dice, yo soy una niña, no quiero consumo cerca eh, de mí de parte de ninguno, por favor, no solo niños y niñas.
lo que ya habíamos leído de Mitch. Y Hernán dice, tener personal por jornales sin seguridad social es sumamente riesgoso. En caso de un accidente, la asociación responde al 100% por gastos médicos, indemnizaciones, etcétera, lo que ya nos explicó. Mitch dice, sería mejorar las condiciones laborales. Ahí Paola preguntó sobre la posibilidad de contratarlo por prestación de servicios. Ahí también lo mencionamos. María Clau Vargas dice, yo no estoy de acuerdo en que participe en todos los espacios. Él es un empleado y no puede participar como asociado. No veo nada de malo en que sea tratado como empleado. No le corresponde un espacio íntimo de asociados donde nos queremos sentir libres de expresar cosas solo nuestras. Sí, sigue siendo una conversación pendiente y hay que llegar ahí a unos acuerdos. Andy reacciona sobre esto en cuanto a la participación de Brian en algunos, no todos, espacios de encuentros o otras reuniones. Creo que también puede ser valioso escuchar su perspectiva en algunos temas. MacLeod reacciona diciendo que solo en algunos escenarios, de acuerdo. Bueno, y por último, Andy dice, cabe preguntarnos por los beneficios que le brindamos a Brian si lo seguimos contratando como empleado versus tener varios jornaleros, a pesar de que implique algunas cargas administrativas y de dinero para mi tribu en coherencia con nuestro propósito como organización. Bueno, y con eso entonces cerramos este espacio. Muchas gracias. Nos adelanta y nos aclara también en argumentos para ya poder tomar decisiones. Claramente el tema del presupuesto, o sea, cómo impacta esto el presupuesto, pues va a ser una variable y un argumento importante. Y pues a medida que nos vayamos aclarando sobre este y otros temas, pues vamos a poder ya tener claridad sobre cómo se ve un presupuesto con una carga laboral pues de tiempo completo o media con Brian. Y el otro tema que es el equipo administrativo, digamos, cómo se espera que evolucione el equipo administrativo en unos roles en donde, por ejemplo, ya se está mencionando que realmente haya una administración de finca, que es como un rol particular que pues que no, que ya se ve que es importante. Y pues una distribución también distinta o bueno, o escenarios diferentes más bien y propuestas distintas sobre las compensaciones que deberían tener o no este equipo administrativo. Entonces, eso también va a ser parte y va a ser una variable de esos posibles escenarios de presupuesto. Entonces, pues bueno, a medida que vayamos avanzando en eso, pues también les vamos mostrando. Esperamos quizá que de hoy en 8 podamos dar una conversa similar, pero con el tema de roles administrativos, que es otro tema. Y pues bueno, como les decía, es importante ir avanzando. Entonces, por ahora, muchísimas gracias. Compartiremos la grabación ahí en el chat y buena noche para todos. Y gracias por el apoyo ahí cuando se fue la luz. Llovió durísimo. Feliz noche. Gracias. Gracias, chao. Buena noche. Gracias, Buenas chao, chao. noches. Chao, chao. Feliz noche, buen descanso, chao, chao. Gracias, buena noche. Gracias, feliz noche, que descansen. Chao, Clem, gracias. Chao, chao.